Buenos días. Hoy Cubanos de Adentro y de Abajo va a analizar un documental que he podido adquirir en las redes sociales titulado El petróleo y Venezuela y las causas de los grandes éxodos. Una gran parte del mundo intenta culpar a los Estados Unidos de los éxodos o de que todas las personas o la mayor parte de las personas quieran emigrar hacia los Estados Unidos. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué emigrar hacia los Estados Unidos? ¿Por qué de los Estados Unidos las personas no emigran en masa hacia otros estados? Hay una razón sencilla. No hay que pensar mucho ni meditar mucho para percatarnos de que los Estados Unidos es o el mejor o uno de los países mejores para vivir. ¿Cómo entonces se puede decir que es el culpable de todos los males del mundo? Cuando Hugo Chávez toma el poder en la década del 90, 98 creo que fue, pude deducir lo que iba a ocurrir en Venezuela. No lo deduje porque soy inteligente ni porque soy un filósofo universitario de esos que se gradúan en las universidades. Sencillamente el análisis de lo que había sucedido en Cuba y la meditación. Si miramos a nuestro alrededor, la mayor parte de lo que ha creado el mundo científico, el mundo cultural, ha sido en base a un sistema capitalista. Del socialismo, pocas pruebas hay de su eficiencia y de su existencia. Para mí ninguna. La muerte del socialismo no fue el capitalismo. El socialismo lleva su propio cáncer dentro. Desgraciadamente y para vergüenza de la humanidad, los grandes éxodos en estas últimas décadas provienen o del terrorismo o de la implantación de un sistema socialista o socialista como base de dirección de la sociedad. Pero más allá del socialismo vamos al castrocomunismo, que es lo que está implantado en Venezuela y lo que se ha querido implantar o imponer en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, que es muy distinto al socialismo. Hay mucha diferencia. El castrocomunismo está basado en la idolatría del dictador Fidel Castro, mientras que el socialismo está basado en varias ideologías, con diferencia en sus leyes de implantación, con diferencia en sus leyes de desarrollo. Si se fijan en ese cartel que hay ahí, esa es parte esencial de las leyes del castrocomunismo. La ley del poder, donde por manifestarme de esta forma que me estoy manifestando, por decir la verdad, lo que pienso, lo que siento, lo que deseo para el progreso de mi nación, de mi país, puede venir aún fuera de las leyes implantadas por el propio Estado, pueden venir las fuerzas represivas y quitarme todo lo que yo tengo. El reclamo es una tontería, porque se lo estás reclamando precisamente a quien te lo quita. No hay un mecanismo efectivo de reclamo, ni tampoco de restitución de la justicia. El sistema jurídico está
estructurado y cronometrado para que se imponga la ley del poder. En este documental sobre Venezuela que vamos a tratar hoy, según va transcurriendo, vamos a ir explicando. Es necesario que nos apartemos de los prejuicios, de los odios, de los rencores, y pensemos como cristianos, no como esos cristianos de doble moral que intentan argumentar, no meterse en política porque dice la Biblia, obedece a tus autoridades. Desgraciadamente, obvian el versículo donde dice, obedece a tus autoridades cuando no intervenga en los mandamientos, las ordenanzas o la sabiduría de Dios. Martín Lutero tuvo que colocar una serie de leyes en la puerta de una iglesia. Hoy también vamos a tener que colocar una serie de leyes para los propios cristianos. Por lo menos los cristianos en Cuba expresan, no me meto en política, pero sin embargo pertenecen al CDR, apoyan el CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, la Organización de los Pioneros, de la Juventud, etcétera, etcétera, que son organizaciones netamente políticas, creadas por el gobierno o la dictadura cubana después de 1959. Y eso es participar directamente en la política del país, aún en las elecciones, o para ser más concreto, en la imposición de las elecciones y de la Constitución, a favor exclusivamente de la dictadura, donde las libertades todas están cuestionadas y la ideología gubernamental está por encima de la ley. Limpiémonos de odios, de rencores, de rencillas, de predisposición hacia una política de progreso, y observemos con ese espíritu limpio este documental, las críticas y sugerencias que hago. Lo mismo los castrocomunistas que los no castrocomunistas. Hagámonos un autoanálisis, recuperemos la dignidad, no nos llenemos de fanatismo, como el fanatismo político que Fidel Castro implantó dentro de la nación, que nos ha llevado al fracaso, a la destrucción de familias y toda esta crisis en que estamos existiendo, siempre enfrentándonos cubanos contra cubanos. Dejemos atrás esa guerra personal de Fidel Castro por someter a los Estados Unidos a su enfermiza idolatría de emperador. Tenemos que arreglar nuestro problema, independientemente de los desastres que estén ocurriendo a nivel mundial. Cada 2 segundos, una persona se ve obligada a abandonar su país. Dice aquí que cada 2 segundos una persona se ve obligada a abandonar su país. En todo el mundo hay más de 70 millones de desplazados, una cifra sin precedentes. Yo no diría obligada,
Una de ellas es Merian Zorrilla. Ahora vive, sino que abandonan su país con la esperanza de progresar, de vivir la mayor parte de las veces con más libertades, porque como ya decía, la causa de estas grandes emigraciones o es el terrorismo, como en el Medio Oriente, o es la ineficiencia de los gobiernos convertidos en dictaduras, donde el hombre se ve privado de sus libertades. Berlín. Todos los meses envía dinero a su país, Venezuela, para que su familia no pase hambre. Hola, hija. Hola. Hola, mi amor. Pide bendición. Mamá. Bendición. ¿Cómo está mi pequeñita? Bien. Regálame un besito. ¡Mua! Pero esa no es la forma de solucionar los problemas. Las personas huyen de la dictadura, pero dejan los problemas a los demás. Y aunque 1% se sale de esa agonía, deja 1% mayor en esa agonía. Yo creo que no es la migración o la huida la solución del problema. En Venezuela está ocurriendo lo que ha ocurrido en Cuba. Ahora voy a venir Tú sí. para abrazarlo. ¿Cuándo vas a venir pronto, hija? Tú sabes que tenemos que hablar mucho con Diosito para que sea el que nos dé el permiso de ¿A que dónde te está vengas otro? para acá, para donde está mamá. Alejandra, ¿qué te falta para irte por donde está Mi mamita? pasaporte. Tu pasaporte, mi amor. ¿Tienes sueño? No, yo no tengo sueño, yo quiero hablar contigo, pero tú no quieres hablar conmigo, hija, estás jugando. Mami, ¿qué pasa, mamá? Ok, pero regálame un besito, chao. La dictadura prácticamente ha expulsado a los cubanos hacia los Estados Unidos y ahora, mediante las remesas, mediante todo lo que envían para acá, sostienen a los demás familiares que han quedado acá, pero también sostienen a la dictadura. Es una forma de sostener la dictadura, de no solucionar el problema. Como estos niños, así ha sucedido en Cuba, esta separación de familia. Tristemente yo también la he sufrido. De los 3 hijos que tengo, 2 hijas están en los Estados Unidos, uno está ahora en México. Son seres queridos que los veo quizás una vez por año. A los nietos hace más de 2 años que no los veo. Y esto no es culpa de los Estados Unidos, ni del capitalismo. Esto es culpa del castrocomunismo. Claro que no soy el único caso. Hay cientos, miles de casos que están en peores condiciones que yo, sobre todo en Venezuela. En esa Venezuela que el personal cubano de la salud fue a apoyar ese gobierno. No fue a apoyarlo por altruismo, sino como un problema político, un problema de beneficio personal. De adquirir en esas misiones médicas, lo mismo en la de Venezuela que en la de otros países, lo que no podían adquirir aquí mediante su trabajo. También buscaban de cierta forma ejercer sus derechos humanos, el derecho a salir y a entrar al país, porque aunque supuestamente el gobierno ha dado ese derecho, y digo supuestamente porque hay más de 200 regulados, o sea, 200 personas que por pensar diferente sencillamente, o por ejercer el periodismo, sencillamente no pueden salir del país. Y decía que todas esas personas son culpables de lo que está sucediendo en Venezuela, de ese hambre que ocurre, de ese desastre económico
de esa miseria que está viviendo una gran parte del pueblo, de la emigración. Tú que fuiste allí a apoyar el régimen de Chávez y de Maduro, tú tienes culpa porque tú sabías, después de haber existido en esta dictadura, tú sabías que este régimen no funciona. Sin embargo, por beneficios personales fuiste allí a obtener lo que no eras capaz de lograr o exigir aquí. Principalmente tus derechos, los 30 artículos de los derechos humanos. Chao, ella no quiere hablar. Ok, está bien. Chao. Millones de venezolanos se han ido del país debido a la pobreza y sin embargo, bajo su suelo se encuentran las mayores reservas de petróleo conocidas en todo el mundo. Venezuela llegó a ser el país más rico de América del Sur. Ahora, su economía se ha derrumbado y sufre una de las mayores crisis migratorias de nuestros tiempos. El periodista venezolano César Batiz recorre su país documentando la crisis. ¿A usted cómo le afecta la corrupción? A mí eso me afecta mal. ¿Por qué? ¿Cómo le afecta? Bueno, porque el pobre no come completo. ¿Qué está comiendo usted ahorita en estos momentos? Lenteja y arroz. Lenteja y arroz. Y no come carne, en un estado productor de carne. Un kilo de carne que vale 30.000 bolívares. Tratamiento médico, no lo tiene. 30.000 bolívares. Carlos Javier Rivas. 30.000 bolívares por un kilo de carne. Es cierto que las dictaduras censuran, oprimen, excluyen a los pensadores diferentes, a los que se enfrentan. Si fuéramos muchos los que nos enfrentáramos, ya el problema se hubiese solucionado. En Cuba también ocurrió parecido a lo que está sucediendo en Venezuela. La huida. El doble de un salario mensual en Venezuela. Mucha gente está enojada y asustada. En el interior del país, lejos de la capital, Caracas, las protestas no cesan. Las fuerzas de seguridad responden con una violencia extrema. Ya murieron cientos de personas. Nosotros en el Pitazo logramos determinar que algunas de esas personas fueron asesinadas porque aparecían en la lista de distribución CLAP y los jefes de los CLAP en las comunidades los señalaron como personas que que se habían manifestado en contra del gobierno. Esto es muy grave. Es decir, esa lista no es solo el control social a través de la comida, del estómago, sino el control social para tener el dominio e identificar quiénes están a favor o en contra del gobierno de Maduro. Si no enfrentamos las adversidades o nos disponemos a sacrificar algo, esta dictadura como la de Cuba, la de Venezuela, la de Ortega, seguirán existiendo y contaminando el resto de la humanidad, en este caso el resto de América. César Batiz está ahora en Barinas, un estado en el oeste de Venezuela. Escribe para la revista en línea El Pitazo sobre un poderoso enemigo, el régimen del presidente Nicolás Maduro, que ha llevado el país a la ruina, pese al auge del petróleo por su codicia de oro negro. La refinería de petróleo Puerto de la Cruz, 5 horas al este de Caracas.
La riqueza de recursos de Venezuela se ha convertido en la maldición del país y lo ha sumido en la corrupción. No es un caso excepcional. Otros países ricos en petróleo como Nigeria, Angola y Sudán también están gobernados por élites corruptas, mientras que la mayoría de la población vive en una pobreza extrema. La corrupción y la mala gestión son las principales causas de la emigración en todo el mundo. Los países de los que más gente huye ocupan los primeros 10 puestos del índice de corrupción de Transparencia Internacional, entre ellos Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Somalia. Sin embargo, la magnitud de la crisis en Venezuela no tiene parangón. Aquí siempre hubo pobreza, pero cuando el precio del crudo era elevado, el entonces presidente Hugo Chávez lanzó amplios programas sociales. A pesar de la entrada de petrodólares, el país se endeudó. El dinero se gastaba sin mesura y grandes sumas desaparecieron por la corrupción. La caída del precio del petróleo en 2014 fue el golpe final. Chávez, cuando sube al poder, se basa en la riqueza petrolera que tiene Venezuela para imponer la ideología castrocomunista y además esparcirla por toda América, controlando el petróleo. Así podía controlar parte de Centro y Sudamérica, sobre todo las islas del Caribe, como Cuba. Recuerdo en uno de sus discursos que hablaba de cuánto capital entraba a Venezuela mediante el petróleo. Algo que no estoy de acuerdo, porque el petróleo contamina el medio ambiente. Yo creo que todos los países se deben de centrar en los recursos renovables para cuidar nuestro planeta o la tierra que nos dio Dios para vivir, para cuidarla, para gobernarla, pero con extremo cuidado. No obstante, ese enfoque que le dio Chávez, que fue lo que le dio ese poder de dictador, de emperador, creyendo eso es un poco dueño ya de América. Por eso Fidel Castro en alguna ocasión lo cataloga de hijo, porque era un hombre seguidor de emperadores, de esos que se creen que porque tienen poder pueden dominar y someter a todos los hombres existentes en la tierra. Quienes más lo sufren son los más vulnerables. Por ejemplo, Mirle Quijada vive con sus 7 hijos en un barrio marginal en la costa caribeña de Venezuela. Mi esposo, él se fue a Perú por la situación, pues él fue a ayudar a ver si qué se podía hacer, porque él decía que aquí no íbamos a poder, o sea, no íbamos a morir de hambre, porque así hay que hablar claro, o sea, no íbamos a morir de hambre. Mira, mami, para acá. Si él no trabaja, no hace nada en la semana, o sea, no me puede mandar plata. Y sí, por decir comemos una sola vez en el día. Que, o sea, tengo una comida, entonces trato de hacerla como a las 2 de la tarde ya y pasan todo el día durmiendo. Ellos me piden, y yo les digo, si les digo no hay, no tengo, o sea, ellos entienden, pues. Claro, no es la idea, pero sí me entienden ellos. A veces que se ponen a llorar y no es fácil, que tu hijo te pida para comer y tú no tengas, es fuerte. Es necesario que esto lo comprendan los mismos los cubanos que están en el exterior que los que están aquí adentro, que se sensibilicen con esta razón, que tomen conciencia del problema para ver si de una vez y por todas podemos cambiarlo todo, porque hay que cambiarlo todo. Nosotros los de abajo también pensamos como piensa el poder de cierta forma,
Cuando nos sometemos a todas estas reglas de cobardía, estamos atentando contra el prójimo, estamos atentando contra la nación, contra el pueblo, contra cada ciudadano cubano en particular. Es fuerte. Mamá. La FAO ha advertido de que en Venezuela podría desatarse una hambruna. Los hijos de Mirle llevan meses sin ir a la escuela, al igual que muchos otros niños venezolanos, porque no pueden permitirse pagar el billete del autobús. Mirle compra en el supermercado una vez a la semana y solo si su esposo le envía dinero desde Perú. Incluso así, solo le alcanza para lo más básico. No todos los venezolanos se pueden permitir comprar comida. En realidad, solo aquellos que tienen familiares en el extranjero. Paradójicamente, cuantos más venezolanos emigran, más dinero ingresa en el país, algo de lo que se aprovecha Maduro. Su régimen necesita el dinero, pues los activos de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos están congelados por sanciones de Washington. Al Estado venezolano le hacen falta divisas, y sin el dinero de los emigrantes apenas podría importar alimentos básicos ni medicamentos. Te va a picar. Si yo tuviera esa oportunidad, me dijera, mira, yo te vengo a buscar, te vas conmigo, me llevo mis hijos, me voy, no miro para atrás. Yo también lo hago. Yo te digo, yo sí me fuera también, pero no me fuera tampoco a quedarme vivir para allá. Porque, bueno, nací aquí en Venezuela y aquí en Venezuela yo me quisiera morir. Es un error huir. Cuando huimos pensamos nada más en nosotros mismos. Cristo no pensó así. Cristo dio la vida por todos los seres humanos, por salvar la humanidad, aún por aquellos que martillaron los clavos con que fue crucificado. Desgraciadamente, si seguimos pensando así, con egoísmo, lo mismo el pueblo venezolano que el pueblo cubano, que el nicaragüense, ayudamos, sostenemos estos regímenes totalitarios. Yo mi pensar, que se lo dije a ellos hace poco, si yo tengo la oportunidad de irme, yo me voy. Los dejo yo aquí, le mando dinero para que ellos monten un negocio aquí. Cuando yo veo que ellos tengan su negocio montado, yo me vengo. Porque como yo dice, yo me quiero ir de Venezuela por la situación que está, pero yo amo a mi país. Lo amo porque aquí viví, aquí están mis hijos, aquí por mi eso, familia. por la situación. Para que monten un negocio bajo el reglamento del gobierno, donde el gobierno explote ese negocio para sostenerse. Sustentación de la dictadura. La misma dictadura que te obliga a emigrar. Hasta que no tengamos claros estos conceptos y comprendamos que este proceder es contradictorio a todo beneficio colectivo, vamos a alargar el mal. Pero muchos se quieren, bueno, yo por mi parte me quiero ir por la situación que en verdad estamos viviendo, por las cosas que están pasando. Porque ahorita si tú con 100.000 bolívares no te compras, no logras comprar ni siquiera una harina, un arroz y un espagueti. Entonces a mí me dicen, no, que tú con 100 pesos en Colombia dice, compras, haces requete mercado. Todo. Entonces, oye. Los venezolanos abandonan su país sin nada más que lo que pueden cargar. Huyen del hambre, la falta de asistencia médica, el aumento de la mortalidad infantil.
Quienes no tienen papeles cruzan la frontera de forma ilegal. Es especialmente amarga la fuga de cerebros. Muchos de los refugiados son médicos, abogados, maestros, personas con buena formación que el país necesita con urgencia precisamente ahora. Solo entre enero y junio de 2019 abandonaron su país 4 millones de venezolanos, de un total de 30 millones. Esta emigración también la provocó aquí Fidel Castro. Lo mejor, lo más talentoso de nuestro país ha escapado. Ha quedado lo más torpe, lo más mediocre, dentro de ellos los que gobiernan. Venezuela era un país modélico en América Latina y Caracas una metrópolis moderna. Y aunque la corrupción y el saqueo de las arcas públicas no comenzaron con el presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, alcanzaron proporciones inimaginables desde que éste asumiera el poder en 1998. Pocos saben tanto de esta cuestión como Rafael Ramírez. Fue ministro de Petróleo y Minería bajo el gobierno de Chávez y al mismo tiempo presidente de la poderosa petrolera estatal PDVSA. Él movía los hilos y dominó el imperio del crudo hasta que Maduro lo hizo caer en desgracia. Durante años, su lealtad a Chávez le dio al presidente acceso directo a los petrodólares, sin supervisión del Parlamento. Por primera vez en la historia del país, un presidente disponía sin control de los réditos del petróleo. Una parte se destinó a programas sociales, pero miles de millones desaparecieron en cuentas privadas. Hoy RR, como lo llaman amigos y enemigos, vive escondido en el exilio. Mis estimaciones han sido 700.000 millones de dólares. ¿En qué periodo? En 10 años, en mis 10 años, en los míos, porque es la cuenta que yo tengo. 480.000 del tema de ingreso fiscal más los ingresos propios de PDVSA, podríamos llegar a 700.000 millones. Como sea, la gran pregunta es, ¿qué hizo el Estado venezolano con esa cantidad de dinero? Es la gran pregunta, ¿no? Esa gran pregunta también se la hace César Batiz. Quizás en Venezuela ha quedado un espacio de libertad y este periodista puede recorrer Venezuela, creo que también arriesgándose, pero no tanto como ha sucedido en Cuba, donde ningún periodista libre puede circular y sacar a la luz la verdad. Desde que Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia en 1959, la censura a la prensa fue radical, el control a mano del Estado de todos los medios de información. A propósito de la corrupción de que habla, o por la que pregunta este periodista, la corrupción en Cuba hoy es generalizada, a todos los niveles, aún al nivel más humilde. No creo que exista más de un 5% de los cubanos, para ser consecuente en esto, que viva con honestidad, con honradez, con dignidad. Vivimos el latrocinio de la malversación, de la estafa. Y no voy a cuestionar los motivos. Allí es ya cerca de la frontera, ¿no? Los colectivos, son los colectivos de balas. ¿Invadieron territorio colombiano? Se pone en los noticieros la violencia, o por lo menos en los noticieros que llegan al oficialismo cubano, la violencia en los países capitalistas, cubriéndose esta violencia que existe en Venezuela. Pero por lo menos el pueblo de Venezuela protesta.
El pueblo cubano ha perdido el valor para protestar. Acepta cualquier tipo de denigración antes de reclamar un derecho. Aunque hayan salido del país, la mayoría de los venezolanos sigue viviendo en la pobreza. Muchos no consiguen más que trabajos ocasionales. Con todo, están mejor. Algunos de estos jóvenes participaron en las refriegas bajo el puente. Piden ocultar su identidad por miedo al régimen de Maduro. Uno de ellos habla con batiz oculto en una hamaca. Esto es un periodista que está dentro de Venezuela. Está declarando las verdades dentro de Venezuela. Lo cual puede ser cualquier periodista también aquí en Cuba. Es con riesgo. Siempre hay riesgo. En todas las profesiones hay riesgo. Pero lo que le falta a los periodistas aquí dentro de Cuba es dignidad. Este periodista venezolano tiene dignidad porque él tiene familia, él tiene hijos. Hasta este momento no había abandonado Venezuela. Y que no me diga a otra persona que no está a un paso de la cárcel o de la muerte. Pacíficamente no se pudo. ¿Cómo se hace entonces? Que tomar medidas más drásticas. Recurrir a la fuerza. Eso es lo que hay que hacer. Sí, que hay que intervenir, está bien. Va a morir gente. En vano no van a morir. Yo salí aquí ayer y yo me encomendé a mi Dios y le dije, si yo tengo que morir hoy por mi familia, que así sea. Que así sea. Así lo dije clarito. En Colombia, Batiz tiene la oportunidad de hablar con opositores al régimen de Maduro. Son fuentes clave, exiliados que conocen el sistema desde dentro, como un antiguo amigo cercano de la familia Chávez, Wilmer Azuaje. Fidel fue un hombre muy capacitado en su guerra personal contra los Estados Unidos. Además de intentar sembrar la cizaña dentro del gobierno norteamericano, también buscó sustentarse de ese gobierno a través de distintas maniobras. Además de su prepotencia, había calculado que los grandes éxodos, ese pueblo cubano que había en Miami, en algún momento iba a sustentar un poco que el propio gobierno, el propio régimen dictatorial. Así también está sucediendo en Venezuela y un poco que esto eterniza estos regímenes y alarga la estancia de Nicolás Maduro en el poder, intentando o centralizando más el sistema dictatorial. La persecución continua comienza desde el primer día que yo llevo las pruebas de corrupción a la Asamblea Nacional de la familia del presidente Chávez. Más de 30 fincas que nosotros denunciamos en aquella oportunidad y la llevamos para la Asamblea Nacional en la Comisión de Contraloría. De ahí es donde nace no solamente la cárcel en 2010, también la persecución hacia mi familia, donde un hermano mío fallece en el 2009. ¿Fallece cómo? A tiros, eso fue noticia. ¿Fue asesinado? Fue asesinado. Bueno, ya llevo 100 y pico de días acá en el SEBIN, con torturas psicológicas y físicas, donde el fiscal general de la República, Tarek, no se ha pronunciado por mi caso, donde he vivido maltratos, he tenido cortaduras fuertes. Wilmer Azuaje fue encarcelado en 2017. Pasó más de un año en prisión como uno de los incontables prisioneros políticos. Y eso a pesar de que entonces era diputado de la oposición en el Parlamento. Como otros 30 diputados, tras ser liberado, Azuaje no tuvo más opción que exiliarse. Este video fue grabado por guardias de la prisión, que se lo enviaron a la familia de Azuaje para ayudarlo. No todos los funcionarios son fieles a Maduro. ¿Qué se evidencia ahí? Son visibles los motivos que
nos llevan a corrompernos, pero desde las más altas autoridades del país hasta la más baja estamos corrompidos, asegurando que el sistema socialista no funciona porque da lugar a todo esto. Quizás si no estuviésemos corrompidos, la crisis fuera menos áspera, menos cruda. Cuando una persona es secuestrada, perseguida, en 2 oportunidades metido preso, una persecución. ¿Por qué? Bueno, por haber denunciado la verdad al mundo de la corrupción de la familia Chávez. Venezuela es un estado criminal y como un estado criminal tiene una sociedad de cómplices. Y en esa sociedad de cómplices han repartido complicidades y oportunidades de actos de corrupción entre muchos funcionarios civiles y militares. El derrotero de Venezuela hacia un estado dirigido por la mafia comenzó bajo la presidencia de Hugo Chávez. Su política económica abrió de par en par las puertas a la corrupción epidémica. Ese es el problema, que los regímenes totalitarios toman el control económico de la nación. Son dueños, se adueñan del capital de la nación. Además de estar adueñados de la nación en general, pero disponen de esos recursos y no tienen que dar cuenta a la nación, no tienen que dar cuenta al pueblo. Eso hizo Chávez también. Eso hace Maduro y Cabello. Pero eso fue lo primero que hizo Fidel Castro y los que tomaron el poder aquí en Cuba. De una forma se robaron el capital, justificando lo que era para el bien de la nación, para el bien del pueblo. Pero solamente para disponer del capital según su egolatría y no una razón de justicia. Control de divisas fue uno de los métodos más refinados para saquear las arcas públicas. La élite corrupta de Venezuela aprovechó la ocasión para acceder a dólares subvencionados públicamente a través del Banco Central. Estos dólares se vendieron luego en el mercado negro con un enorme margen de beneficio o se quedaron directamente en cuentas en el extranjero. La corrupción de las estructuras administrativas permitió jugadas como esta. Así es como ingentes sumas de dinero público acabaron en cuentas privadas. Apenas existen ámbitos en Venezuela a los que no haya llegado la corrupción. ¿Se imaginan si esa cantidad de venezolanos se hubiesen opuesto al régimen de Maduro? ¿Permanecería aún el gobierno castrocomunista madurista? También ha sucedido así en Cuba. 3 millones, cerca de 3 millones de cubanos permanecen en la diáspora. Se preguntarían si 1 millón nada más de esos cubanos saldrían a protestar en las calles. ¿Obligaríamos al gobierno al cambio? ¿Lo condicionaríamos o no lo condicionaríamos? Estoy seguro que lo hubiésemos obligado a establecer un régimen democrático y de derecho. Quizás hubiésemos llegado hasta ser una república concretamente. En el caso eléctrico, y lo voy a hacer de forma esquemática. 1. Juegas a que se deteriore el sistema eléctrico. 2. Provocas te dictas una emergencia eléctrica. 3. Esa emergencia eléctrica te da paso a que contrates sin licitación. 4. Esa posibilidad de que contrates sin licitación te da la oportunidad de que contrates a los amigos. 5. Eso de contratar a los amigos sin licitación te da la oportunidad de pagar con sobreprecio. 6. Eso también te da la oportunidad de comprar chatarra en vez de comprar equipos nuevos. 7. La consecuencia de esto es que hay gente que ha muerto porque no hay servicio eléctrico en los hospitales. Porque estos regímenes totalitarios
procedentes del castrocomunismo, una de las censuras más grandes que hacen, se la hacen al cristianismo. Lo tratan de excluir de toda la sociedad, de apartarlo de la economía del país, intentando sustituir la fe por la existencia de un Estado, de un hombre que controla el Estado, de una ideología contradictoria completamente a la creación, basada solamente en el materialismo. Descontinúa la vida espiritual, intenta matar el alma de los hombres y de los pueblos. En la ciudad industrial de Maracay, la mayoría de las fábricas están abandonadas. Menos del 20% de las fábricas del país siguen operativas. La industria está en ruinas. Chávez lanzó programas de expropiación a gran escala. Nosotros nos dejamos arrebatar la libertad de expresión. Como dice este periodista, ¿hay libertad de expresión? No. Nosotros luchamos por la libertad de expresión. Aunque el control que estableció Fidel Castro dentro de Cuba fue mucho más crudo que el que está establecido en Venezuela. También hay diferencia de época y de desarrollo en las técnicas, en el sistema y de desarrollo en el sistema tecnológico de la comunicación. Pero los cubanos nos dejamos y aceptamos además la censura e inclusive la autocensura, que es peor que la censura, que la padecemos actualmente, aún después que emigramos, nos mantenemos autocensurados. Los miedos son un fantasma y muchas veces no queremos percatarnos de que son un fantasma. Y a la vez, el gobierno importó masivamente mercancías con la subvención de los petrodólares, en lugar de estimular el sector privado. Así se privó de poder y riqueza a las antiguas élites económicas y aumentó la dependencia de la población respecto al Estado. Ahora Venezuela depende casi por completo de la exportación de petróleo, oro y coltán. Casi todos los bienes de uso cotidiano se tienen que importar. Y, como admite Rafael Ramírez, Venezuela cometió otro error fatal en política económica. Y Maduro puso en la industria a sus amigos y se la repartió a la Guardia Nacional. El señor que dirige la industria petrolera, un general, el general Quevedo, fue el que condujo la represión en la calle en el año 2017-2014. Es ahorita ese represor, es el jefe de la industria petrolera. No sabe nada de petróleo. Ha puesto en todos los puestos de gerencia puros guardias nacionales. No sé, el que me está escuchando son los guardias de frontera. No tienen idea de cómo se maneja la industria petrolera.
Debido a la mala gestión, la extracción de crudo cayó 1/3 y hoy está en el nivel de 1945. Los militares controlan la industria petrolera y el contrabando de gasolina. En Venezuela la gasolina está subvencionada. Una botella de agua cuesta más que miles de litros de gasolina. Venderla en Colombia en el mercado negro es un jugoso negocio. Rafael Ramírez conoce las cifras del saqueo estatal y sabe a dónde se han llevado el dinero las élites venezolanas. Sí, hay que poner las cosas en su sitio, pero yo sí creo que al menos un 30% de nuestros ingresos se nos fueron en manos de la corrupción y el despilfarro, o sea, un mecanismo de extracción de dinero del país. Y ese dinero está en los grandes países desarrollados. No hay ninguno de ese país que esté en Zimbabue, no hay ninguno de ese dinero que esté en Zimbabue. Ese dinero está en Europa y ese dinero está en los Estados Unidos. Ahí está. Un perverso sistema de terrorismo de Estado apuntala al régimen en el poder. Los colectivos, bandas paramilitares armadas por el gobierno, mantienen a raya a la población sembrando el terror. Un estricto código obliga a los miembros de los colectivos a guardar silencio. Su lealtad al régimen es hasta la muerte. Cuando el comandante Chávez le da el nombre colectivo, yo siempre he pensado que son guerrillas urbanas. Para mi concepto, cuando sale el comandante Chávez, hay unos colectivos que son de choque, que era para refrenar a la derecha cuando se formaba cualquier vaina. Eso también existe. Colectivos de choque, que son los que andaban armados y son los que, si se formaba alguna guerra civil, alguna vaina de esta magnitud, salían estos colectivos de choque para refrenar al pueblo que estaba en contra de esta revolución. El colectivo se creó para que si alguien vende arroz en 15,000 bolívares, decomisárselo y vendérselo al pueblo al precio justo, o incluso regalárselo, porque el colectivo tenía que haber sido como un Robin Hood. Quítale al que tiene y dale al que lo necesita. En Venezuela hay cada vez menos apoyo a Maduro, no así entre los miembros de los colectivos, que siguen defendiendo la revolución socialista que Hugo Chávez proclamó en 1998. Para levantar al país ahorita se necesita primero apartar a los que están robando, al mismo gabinete, a los mismos del gobierno que están haciendo lo malo, o meterlos presos, o como hacía el hermano de Fidel Castro, matarlos, meterlos en el paredón, porque en realidad no se puede construir un país donde por un lado tiene un hueco que se está yendo todo. Dólares, riquezas, plata, comida, todo se está yendo por este hueco. Entonces no estamos haciendo nada. Claro, hay un hombre que le quiere echar bolas, porque Maduro puede ser no, el loco le está echando bolas. Pero como este hombre que ni siquiera nadie le para bolas, porque cuando él da un mandato, da una orden, por este lado hacen lo que les da la gana. ¿Cómo levantar un país? Yo en mi cabeza jamás pensé en salir de Venezuela porque lo que hacía me generaba para estar allí con mi familia, se obtenían las cosas no con tanta facilidad, pero se conseguían. Hubo un momento como que todo se estancó. No comíamos, no vivíamos bien, nada. Y ya como funcionaria, la vida se nos complicaba más. Tenías un sueldo que no te alcanzaba para comprar un paquete de pañal o un envase de leche porque no alcanzaba un sueldo. Merian Zorrilla también formaba parte de la estructura de represión. Perteneció a una de las unidades especiales más temidas de la policía venezolana. Las FAE se consideran escuadrones de la muerte, que según un informe de la ONU llevaron a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales.
Entre sus víctimas había delincuentes, pero también ciudadanos que no habían hecho más que participar en protestas contra el gobierno. Merian fue reclutada tras finalizar sus estudios sin saber exactamente dónde se estaba metiendo. Tras 12 meses en las FAES, quiso dejar de formar parte del sistema y salir de esta unidad especial, porque fue testigo de una ejecución extrajudicial. Por lo menos esta joven recupera la dignidad, medita sobre la injusticia. Eso les pediría yo a los miembros de los cuerpos represivos dentro de Cuba, inclusive a los altos militares que ejercen el poder y ejercen la represión contra ciudadanos pacíficos, contra personas que solo utilizan la idea, el pensamiento libre para luchar contra el poder bien armado, bien sustentado económicamente, con todos los recursos. Siempre hay tiempo para hacer el bien. Óscar Pérez era en ese momento una persona buscada por el oficialismo porque él estaba declarado en contra de Nicolás Maduro y él quería en su momento hacer un golpe de Estado y por eso era denominado terrorista por el oficialismo. El policía de élite Óscar Pérez secuestró un helicóptero militar y lanzó 2 granadas y munición sobre el edificio del Tribunal Supremo. Nadie resultó herido. Pérez confiaba en que su golpe haría que el ejército se rebelara contra el régimen y la corrupción. Pero nadie siguió su llamado a un golpe de Estado contra Maduro. Todos estaban buscando a Óscar Pérez. Nos llegó la información de que había sido ubicado cerca del Junquito. Nos fuimos hacia donde lo habían ubicado y desde allí comenzó un procedimiento desde las 3 de la mañana del día 14 de enero del 2018. Mayor, aquí estoy. Óscar Pérez. Ahí va. Como miembro de las FAES, Merian presenció el momento en que Pérez fue localizado. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Justo ese día es cuando yo decido que allí no pertenezco. Y yo pues ya luego caí en un vacío que a mí me dio, fue una crisis de nervios, comencé a llorar muchísimo y yo dije, hasta hoy estoy acá, ¿por qué tengo yo que estar metida aquí? Yo no estudié para esto, yo no estudié para quitarle la vida a la gente o que un jefe venga y me diga, mátalo, y si no lo mato, me matan a mí. Dejar a su hija Alejandra con sus padres en Venezuela es el precio que Merian tuvo que pagar para proteger su vida. El precio por salirse de un sistema de terrorismo de Estado. Cuando tú dejas la institución, tú tienes información, tú puedes de pronto denunciar a las personas con las que trabajaste y ellos no se arriesgan. Por lo general, las personas que salen de la institución, específicamente el FAES, tienen o que salir de Venezuela o sabe que su muerte le espera. Y entonces dicen, la mataron para robarla.
Cuando ella toma su decisión, ella estaba haciendo todas sus cosas sin decirnos nada porque justo yo no podía en esos momentos atender a la bebé por mi enfermedad. Y llegó en diciembre de 2018 y nos dijo, del 2017, nos dijo, mamá, creo que me voy del país. Y yo le digo, no, tú estás loca, ¿cómo tú me dejas con la bebé? Nos sentó a los dos y nos dijo, ven, me voy por un tiempo, dejo la niña con ustedes, porque yo aquí no estoy haciendo nada, con 2 profesiones, no hago nada, viendo la situación que estamos viviendo. En cambio, si yo me voy, los voy a ayudar desde allá. Bueno, pues al comer y comemos comida, vamos para Plaza Bella, mami. Yo a mi mamá le mando cada 15 días o cada semana, depende, porque a veces tienen situaciones allá que ellos tampoco se las planifican, entonces tienen que comprar medicamentos, los medicamentos son muy costosos, pero cuando todo va normal y solo es para la comida y los gastos del colegio de la niña, pues cada 15 días les estoy enviando dinero. La hija de Merian, Alejandra, lleva viviendo con sus abuelos desde enero de 2018. Es uno de los tantos casos de niños venezolanos cuyos padres tuvieron que huir. Como Alejandra no tiene pasaporte y en Venezuela ahora mismo es complicado conseguir papeles, Merian no puede llevarse a su hija a Alemania. Por su lado, el padre de Merian, Ángel Zorrilla, enfrenta sus propios problemas. Trabajo como agricultor productor de coco y copra, que es el derivado del coco. Ya no están cobrando vacunas a todos los productores de la zona. Y con la amenaza de que no podemos entrar ahora a las haciendas. Entonces esto nos está llevando a que no podamos meternos en las haciendas, pues, entonces abandonarlas en su totalidad. Y entonces, bueno, estamos en la economía, eso nos afectó porque ¿cómo traemos el pan ahora diario para el hogar si no tenemos donde producir? Las bandas criminales son las que cosechan sus cocos. Venden en Colombia camiones repletos porque allí se paga más por ellos. Ellos me hablan de la guerrilla, porque ellos incluso cuando me hicieron la llamada me hablaron, me dijo, yo soy hablaron de un rango político y somos de la FARC, dijeron. Me dijeron, no vas a seguir hablando, entonces atente a las consecuencias. Le dije, dale, yo nací para morir. En todo el país apenas se producen ya alimentos. Las inmensas granjas de reses y los mataderos como este están vacíos. Uno de los motivos es que es el Estado el que fija los precios de los alimentos. Aunque los costes de producción sean más elevados, los campesinos pierden dinero y acaban quebrando. La producción propia se sustituyó por la importación de alimentos baratos subvencionados por el Estado. Este sistema funcionó mientras el precio del crudo era alto. Cuando cayó, llegó la escasez de alimentos. La producción general Carlos Trapani es un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos. Hacerse oír en los tribunales venezolanos es una tarea casi imposible. Sigue habiendo alguna diferencia entre el sistema judicial de Venezuela y el de Cuba. Por lo menos este abogado tiene la posibilidad de que sea escuchado. Dentro de Cuba no existe ni esa mínima posibilidad de ser escuchado en cuanto a defensa de derechos humanos. Y Cuba, probado está que ni tan siquiera toma en cuenta
las recomendaciones de las Naciones Unidas. O sea, el ejercicio de los derechos humanos, aún para los abogados aquí dentro de Cuba, está proscripto. Toda la estructura jurídica, propósito de violar los artículos de los derechos humanos precisamente como justificación a la justicia. Es una gran trampa la manifestación del régimen en el cumplimiento de los derechos humanos. Y esta es la entrada a la Cota 900. Nosotros hicimos un estudio en Secodad donde analizamos el boletín epidemiológico 1998 al año 2010 para poder identificar muertes de adolescentes y niños por armas de fuego. Y cuando haces el análisis territorial por municipio, esta es una de las zonas más peligrosas. Trapani va a dar una charla en una escuela católica. Defiende a aquellos a los que les han arrebatado la dignidad y los derechos, sobre todo niños. ¿Qué le gusta hacer al chamo? ¿Qué le gusta hacer a ese niño? Pintura, música, arte. ¿Qué le gusta hacer? Así él tenga como un plan especial. Si le gusta pintar, cantar, dibujar, plastilina, por ahí es la vida. De cierta forma acá el régimen totalitario castrocomunista ha utilizado esa parte de la sensibilidad infantil. Pero ¿para qué? Para condicionarla, adoctrinarla a la ideología castrocomunista. O sea, una forma perversa de utilizar la ingenuidad infantil. Esto es pervertir el derecho de los niños. Es un juego sucio de manipular la mente infantil, adoctrinándola al sistema político. Es una traición a la infancia, basado en las necesidades espirituales que tienen los niños. Está bien, está bien. Mira, empezamos, somos lo que estamos. Va a cantar un tema llamado Venezuela, para todos esos venezolanos. Y como no he llorado, entonces me la vas a lanzar al final. Claro. Carlito, ¿a ti se te fue alguien? Sí. ¿Quién se te fue? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Como hace 6 meses. 6 meses. ¿Dónde se fue? Para Perú. La verdad que me ha dolido mucho estar mi mamá. Me crió y no estoy acostumbrado a sentirme de esa manera, sin mi mamá. ¿Y logras hablar con ella? Sí. ¿Cómo hablan? Nos comunicamos por medio de WhatsApp. Ahora, ¿qué dice este niño? Nos comunicamos por medio del WhatsApp. Eso sucede hoy. Recuerdo hace 30 años atrás, cuando para comunicarse con un familiar que estaba en los Estados Unidos, había que hacer un sacrificio enorme a ciertos teléfonos del estado donde te daban la llamada. La diáspora cubana sufrió una crueldad desmedida y aseguro que no fueron los culpables los Estados Unidos. Culpa de esto fue
Fidel Castro y el gobierno que él comandó y el Partido Comunista. Pero no estoy acostumbrada a estar sin mi mamá, porque ella fue la única que me quedó así de mis familiares favoritos. Igual que mi abuela. Mi abuela está aquí, pero es como mi segunda mamá. ¿Y te cuida tu abuela? Sí. Mi papá se fue con su esposa, con mi hermana. Por parte de mi papá, en su entorno, se fueron todos. Cuando me enteré, yo me sentí muy mal. Y mi papá dijo, no, yo ya no aguanto esto, yo me quiero ir a mi país. Y yo, véngase. Se volvió a su casa con su esposa, con mi hermana. Y mi hermano quedó allá. El padre de Daniela tiene una nueva familia. Ella vive con su madre y su hermana en el barrio Cota 905 de Caracas. Y no pierdo las esperanzas y la fe. Yo quiero que mis hijas crezcan aquí, en un país bonito, que es lo que tenemos, pues. Hay mucha gente que dice, no, que Venezuela es el mejor país, que tal, pero lo dicen como de la boca para afuera. Y en verdad no saben valorar lo que tenemos. No ven lo que realmente tenemos. Yo sí quiero, yo me imagino a mis hijas o en un hospital o en una clínica operando o en un bufete de abogados, ¿me entiendes? O unos arquitectos, ¿ves? Impulsar de manera colectiva la construcción y consolidación del socialismo como única opción frente al modelo depredador, discriminador e insostenible capitalista. Plan de la patria, legado del comandante para su pueblo. En la radio y la televisión estatales se emite propaganda constantemente. ¿Tú recibes esto? ¿Todavía no? No, eso no sirve para nada. ¿Esto no sirve? ¿Y por cuánto tengo que pagarte por la gasolina? 150. ¿Y eso cuánto es? ¿De los viejos o de los nuevos? ¿Cuánto es eso? 150. Son... Y eso nadie lo recibe, bueno, nadie lo quiere. ¿Estos dos no? No, son ahí. ¿Así? Sí. Vale, gracias. Dale, pues gracias. La gasolina no tiene precio. Entonces es una cosa irreal. Pues son 150 bolívares antes de la reconversión monetaria, que serían 0,0140 céntimos. O sea, esa unidad monetaria no existe. Entonces aquí la gasolina es prácticamente regalada. Tú pudieras haber pagado la gasolina con una galleta y te reciben el pago. A las puertas de los bancos se extienden largas filas. Solo se puede sacar una cantidad limitada de dinero en efectivo, $0,5 a la semana. Venezuela es el país con la mayor inflación del mundo. Maduro sigue imprimiendo dinero para mantener en marcha el Estado. La magnitud de la hiperinflación de Venezuela es inconcebible, incluso entre los 5 países con más inflación del mundo. Trabajos. Busca más información. Trapani da una entrevista a una radio privada. Quedan muy pocos medios de comunicación independientes. El gobierno controla la mayoría. Trapani expresa críticas con cautela. El imperio de la información fue lo primero que controló Fidel Castro cuando ascendió al poder. Esto adoctrina a la nación. Por eso yo siempre hago énfasis en que tenemos que recuperar el imperio de la información, que nos dejamos arrebatar por el régimen dictatorial. Ayer escuché por el noticiero que el presidente Díaz-Canel inauguró aquí una sucursal de Telesur. Bueno, ya no sé si decir que Telesur es un producto cubano o que la Telesur que se inaugura acá
es un producto venezolano. Yo diría que más bien todo es un producto cubano. Un producto castrocomunista. No es cierto que todos los problemas de la infancia es por un bloqueo. Los problemas de la infancia tienen muchos años. Y yo doy una fecha de quiebre de 2007. Pero si analizamos las cifras de mortalidad infantil desde una perspectiva histórica, vemos cómo año a año esa cifra de mortalidad se ha ido incrementando cuando no había sanciones. Cuando hablas de mortalidad infantil, hablas de, o sea, ¿quieres decir de nacimiento o niños que ya tenían 5, 6, 7, 8 años? Y no, cuando hablamos, los únicos datos oficiales fue el boletín epidemiológico del año 2016, donde, bueno, se dieron cifras de muerte neonatal, niños menores de 1 año. Entonces, hablaban más de 11.466 casos de niños menores de 1 año que murieron por causas prevenibles. 2016, no había sanciones. Y cuando analizamos la cifra histórica de muertes violentas por arma de fuego, no había sanciones. Cuando hablamos de los problemas, por ejemplo, del Hospital Psiquiátrico de Caracas, en el servicio de medicina adolescente, ahí no había sanciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de desde cuando no hay tomógrafo en el Hospital JM de los Ríos, ahí no había sanciones. Entonces, no es cierto que las sanciones es la causa de los problemas. Durante mucho tiempo, el régimen de Maduro negó que hubiera una crisis. Desde que Estados Unidos impuso sanciones contra Venezuela, el gobierno no habla de otra cosa. Carlos Trapani sigue un discurso del fiscal general del Estado en la televisión pública. Y vamos a entrar de lleno en el tema de la corrupción, porque el dinero que le está robando al Estado hace que Pedro Pérez, que María Rodríguez, que Juan Rodríguez, que Boris Castellano, que fulano y fulano no coman en un día, no consigan medicina y produzca la crisis que ha tenido Venezuela a partir de este tipo de actuación, que se suma ahora al bloqueo criminal del cual tú me reseñabas, asesino, ¿verdad?, que ha provocado 40.000 muertes en los últimos meses, ¿verdad?, porque no nos permiten adquirir medicina para enfermedades gravísimas y crónicas, nos pagan cuentas bancarias en el extranjero, nos roban el oro, tú mencionabas el siglo, eso es un robo a mano armada. Carlos no se plantea irse del país, quiere estar al lado de su familia. Además, trata de lograr que el país cambie, aunque a menudo le parece una tarea imposible. Esa actitud de Carlos es la que hay que asumir por la mayoría de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses. No esperar que las cosas cambien o pasen, sino hacer que las cosas cambien y pasen. No considerar eso una tarea imposible, sí es difícil, pero cuando somos muchos los que nos enfrascamos en la misma tarea, se hace más fácil. Si Carlos lo puede hacer, ¿por qué no podemos hacerlo tú, yo, el otro? Yo lo quiero vivir y por supuesto lo quiero vivir no solamente por el periodismo, sino porque quiero que mis hijos vivan en un país más tranquilo, que mi familia pueda desarrollarse con mayor tranquilidad y bienestar, que mi familia que está afuera regrese al país, que los amigos que están afuera regresen al país y bueno, y por supuesto que quiero ese cambio. Muchos periodistas críticos con el régimen tuvieron que exiliarse, pero hasta ahora el gobierno ha dejado tranquilo a César Batiz. Petrolera, energética, petroquímica, gasífera, social, nada ni nadie podrá echar atrás ya lo que hemos venido construyendo. Lo que hemos venido construyendo, que como sabemos es absolutamente vital para conformar un mundo nuevo. Ese mundo nuevo, bueno, lo hemos llamado de muchas maneras. Una de ellas, muy común, es llamar al mundo nuevo el mundo pluripolar. Ya no será el bipolar, ya no será el unipolar, no, el mundo pluripolar. El sueño de un mundo pluripolar ya se ha hecho realidad, pero probablemente no en la forma en que se lo imaginaba Chávez. Creo que Chávez se equivocó en decir construyendo todo lo que hemos venido destruyendo. Él no estuvo a espaldas de la situación de Cuba, la conocía perfectamente. Supo que en Cuba se produjo un estancamiento después de 1959. Sin embargo, quiso implantar ese mismo régimen dentro de Venezuela y es lo que ha dado estas desastrosas consecuencias para la nación venezolana.
Hoy, Venezuela es un peón de los intereses internacionales. En febrero de 2019, Estados Unidos anunció la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. César Batiz fue testigo de lo que ocurrió. Los primeros camiones fueron recibidos con euforia, pero su paso por el puente fronterizo no tardó en convertirse en una batalla propagandística de imágenes. El gobierno de Maduro cerró la frontera y camiones llenos de alimentos y medicinas se quedaron fuera del país. Los manifestantes y las fuerzas de seguridad de Venezuela se enfrentaron y 2 de los camiones acabaron en llamas. Ninguno llegó a entrar en Venezuela. Tres grandes potencias persiguen sus propios objetivos aquí: Estados Unidos, Rusia y China. Maduro y sus secuaces, y algunos en este órgano, dicen que entregar asistencia humanitaria es un show político y una manera de cubrir la intervención militar. Pero está muy claro, solo el régimen de Maduro está utilizando la violencia. Y aquí se ha presentado, Mario, un contrapunteo entre Estados Unidos y Rusia a propósito de la situación en Venezuela. Ha hablado... El control de Venezuela, al igual que ocurre con Siria y Ucrania, brinda ventajas estratégicas. Son países en los que colisionan de lleno intereses geopolíticos y de seguridad, sobre todo para Estados Unidos y Rusia. Sin la ayuda de Rusia, el régimen de Maduro ya habría colapsado. A este tablero se suma China, que mantiene estrechas relaciones comerciales con Venezuela y ansía acceder a los inconmensurables recursos del país. Venezuela es una ficha en un juego global de póker. Hablé con Putin, fui a China, hablé con el presidente Rouhani de Irán, hablé con el presidente Bouteflika de Argelia, hablé con los países del Golfo, porque yo sabía que el tema petrolero, bueno, yo estuve 12 años atendiendo reuniones de la OPEP, conocí al ministro Al-Naimi, conocí a todos los ministros de petróleo. Yo sabía que más allá de la producción del fracking en los Estados Unidos, el problema que iba a torpedear la unidad de la OPEP era la confrontación a muerte entre los países, las monarquías del Golfo e Irán, y entre los países del Golfo y Rusia. Los muertos los estaban poniendo los libios, los muertos los estaban poniendo los sirios. Es decir, se había movido el tablero político, geopolítico en el norte de Europa, del norte de África, en el área mediterránea, y el petróleo es un factor fundamental. Y yo le decía a Maduro, mira, el precio va a caer. Sí, porque el fracking... No, esto no tiene nada que ver con el fracking, esto tiene que ver porque allá se están matando. Y derrumbar el precio del petróleo es una estrategia de la monarquía del Golfo para debilitar a Irán y para debilitar a Rusia. Tienes que entender eso. No hizo nada. No hizo nada porque a estos dictadores no les importan los pueblos, no les importa el desarrollo de su nación. Por encima de su ego no domina nada. No es la razón lo que le sostiene en el poder, ni el objetivo de gobernar. Y, naturalmente, los habitantes de los países en los que se libran las luchas de intereses geopolíticos, como Venezuela, quedan abandonados a su suerte. Y así, millones de personas seguirán viéndose obligadas a huir de su país para tratar de sobrevivir. ¿Aló? ¿Aló? Hija, un besito, pequeña. Ajá, dile la oración de dormir. Vamos a rezar la oración de dormir, mamá. Padre. No. Con Dios. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la clase de Dios, el Espíritu Santo. Mira, no dijiste la oración, no dijiste la oración de dormir con ella. Ven pues. Se fue, se cansó. Hija, chao, mi amor, dame un besito. Se fue. Pequeña. Se fue. Pequeñita. Se perdió, se fue, se cansó.
Así es todos los días, nunca quiere hablar conmigo. Yo siento que su manera de decirme que me extraña, que siempre le pregunto y me me dice que está cansada. Primero me decía, tengo sueño, estoy cansada. Mi mamá me ha mandado a ordenar mi habitación. Y yo le decía, ¿te han mandado a ordenar la habitación? Sí, chao, estoy muy ocupada. Siempre buscaba una excusa para no hablar conmigo. Y cuando quiere, entonces ya que es muy tarde. Para todos los que tengan oportunidad de ver este documental, les pido que recapaciten, que lleven esto a sus conciencias. Para todos esos supuestos internacionalistas cubanos que han sostenido de cierta forma estos regímenes y han contribuido a implantarlos, les pido que piensen en esos niños. Para los funcionarios que gobiernan, para el presidente, para los generales, para los altos miembros de las Fuerzas Armadas que sostienen todo esto, el mundo ha llegado a otra etapa. La misma tecnología requiere de otras formas de actuar, desarraigarse de los rencores, de la prepotencia, un poco del egoísmo, porque de todas formas van a colapsar de una forma o de otra. Y el régimen de Cuba está en el colapso ya. Miremos con más sensibilidad a nuestro alrededor. Amemos al prójimo. Reaccionemos. Busquemos de nuevo dignidad. Recuperemos la que hemos perdido. Mírese cada ciudadano cubano si puede vivir honesta y honradamente, sin mentir de su trabajo, sin robar, sin malversar, sin huir del país, sin sustentarse de las remesas que vienen de otro estado. Si aquellos cubanos que están y quieren volver a su país, pero quieren volver cuando exista un régimen de derecho, una república, a ver si mediante todos podemos lograr esto, lograr la recuperación de la nación cubana. Todos recuerden que créanlo o no lo crean, independientemente de que querramos o no, existe un Dios, un juicio final. Por mucho que los hombres quieran obviar, esto sucederá como ha estado sucediendo a través de todo el tiempo, demostrado por el curso del mundo y plasmado en las Santas Escrituras. Y a todos los cristianos, el hecho de que creamos en Dios no nos impide sacrificarnos por un mundo mejor. Porque si nuestro Señor Jesucristo nos dejó la recomendación y la orden de predicar el Evangelio, no fue en vano. Y para predicar el Evangelio tenemos que ejercerlo. Y el Evangelio también es una conducta de vida. Además de garantizar la salvación, garantiza la existencia terrenal. Mediten que Dios
nos colocó un cerebro para pensar por nosotros mismos. No colocó un cerebro general. A cada uno nos colocó un cerebro. No permitan que un gobierno, un Estado, una ideología piense por ustedes. Muchas gracias, hermanos.